Buenas noches, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a la asignatura Fundamentos de Seguridad de la Información. Esta asignatura lo que busca es que ustedes conozcan y comprendan los conceptos y los procedimientos que se realizan y que se desarrollan para implementar y para, eh, digamos que, lograr llegar a feliz término el montaje de un sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos a iniciar con una serie de conceptos básicos asociados al tema de seguridad de la información para que todos podamos hablar el mismo idioma y comprendamos los conceptos. Incluso pues aclaremos de pronto algunas inquietudes que tengan sobre dichos conceptos. Vamos a hablar primero del concepto de seguridad como tal, ¿sí? Seguridad específicamente a nivel general. La Real Academia de la Lengua Española o el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, estipula que seguridad es lo que se conoce como la cualidad de algo que es seguro. ¿Listo? Obviamente, pues, esas son las típicas definiciones de un diccionario. Dice que seguro, ya definiendo ya no seguridad, sino seguro, dice que es algo que está algo libre y exento de riesgos, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema aquí porque es imposible que algo esté libre y exento de riesgos. Simplemente porque tendríamos que especificar, como dice la presentación al final, que no existe la seguridad al 100%. Así que es imposible que algo esté completamente libre y exento de riesgos. Pero lo que podemos hacer, como vamos a ver a futuro en estas asignaturas, en estas clases, es que debemos disminuir esa capacidad de riesgo lo más posible para tratar de llevarlo a lo más seguro que se pueda. ¿Listo? Wikipedia define que el término pues, puede tomar diversos sentidos según el área o el campo al que se haga referencia en la seguridad. Porque hay muchos campos particulares y en cada uno en particular pues tiene su forma de definirlo como tal. A nosotros, ¿qué nos interesa a nivel de seguridad? Lo que es la seguridad de la información, señores. Podemos definir la seguridad de la información como el conjunto de políticas, procedimientos, tecnologías y personas que pretenden minimizar, y aquí está la palabra clave, minimizar el nivel de riesgo de que sea comprometida alguna de las características de la información. ¿Listo? Entonces, no corresponde específicamente, como pasa en muchas empresas, que relegan el área de seguridad a la gente de TI, que esto incluye políticas, procedimientos, tecnologías y personas. ¿Listo? Entonces, no es simplemente decir los de TI se encargan y asuntos resueltos. Esto es todo un ente multidisciplinario, porque aquí tiene que haber gente de todas, de diferentes áreas de la organización, desde la parte directiva hasta la parte jurídica y la parte técnica. ¿Sí? Debe haber alguien de recursos humanos, o sea, debe haber gente de diferentes áreas, porque la seguridad de la información toca todos los entes que hacen parte, todas las entidades que hacen parte del manejo de la información en una organización. Y prácticamente son todos los empleados de la empresa tienen alguna información que manejar. La ISO IEC 17799, que presenta una serie de definiciones de muchos de los temas estos asociados a las normas ISO, define la seguridad de la información como la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Lo que en inglés se conoce como la CIA, por las siglas en inglés de confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Listo? Entonces, esos tres ítems, particularmente confidencialidad, integridad y disponibilidad, vamos a estarlos mencionando muy seguido. ¿Por qué? Porque esos son los tres pilares fundamentales que tenemos digamos que proteger, no diría proteger, sino que debemos de garantizar, ¿verdad? Esas son las características de las que habla la primera definición. ¿Listo? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, cuando lleguemos a la parte de los controles, pues vamos a ir analizando qué podemos hacer para garantizar la confidencialidad, qué podemos hacer para garantizar la integridad y qué podemos hacer para garantizar la disponibilidad de la información. Y aclararemos algunas dudas, ¿verdad? Y algunos falsos conceptos que aparecen por ahí. Por ejemplo, y al final lo vamos a analizar,
el concepto de que bloquear es seguridad y no, bloquear no es específicamente seguridad, porque tenemos que tener claro que existe un componente llamado disponibilidad que hace referencia a el acceso a la información. Obviamente teniendo en cuenta también otro factor como la confidencialidad, pero no es bloquear por bloquear y nada más. Y nos vamos a dar cuenta de que la seguridad como tal no es para tomar decisiones a la ligera. Existen muchas organizaciones que obtienen títulos de certificaciones, ¿sí? A través del estándar ISO por lo general, en seguridad de la información, pero lo tratan así como muchas organizaciones tratan a los sistemas de gestión de la calidad, como algo para simplemente tener el título y ahí dejarlo. Y en el papel tienen certificación de seguridad de la información, pero en la realidad no tienen nada de eso y no respetan sus propias normas y solamente actualizan toda la documentación y comienzan a gestionar todo lo que tienen que gestionar cuando viene la auditoría. Si nos toca hacer eso cada vez que viene una auditoría de calidad o cada vez que viene una auditoría de seguridad o de algún tipo de auditoría asociado a algún sistema de gestión, señores, pueden tener el título y el auditor puede que les pase y les dé su autorización para continuar, indicando, diciendo que tienen el sistema de gestión montado, pero la realidad es otra. Y eso se nota en el día a día de las empresas, ¿ya? Problema con la falta o el mal manejo de los sistemas de gestión de seguridad de la información, que nada más tener el título certificado. Pues que al hacker eso no le va a interesar, o al delincuente informático, perdón, no le va a interesar, y tú vas a ser hackeado, ¿ya? Y entonces te va a tocar dar la cara cuando si se llega a enterar de que, mira, lo ve, tienen un sistema de gestión de seguridad de la información y lo viven hackeando a toda hora, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese sistema de gestión es en papel, es de cartón, no hay un compromiso serio con la seguridad en la organización, solamente se ponen las pilas cuando viene la auditoría, como pasa en muchas empresas con los sistemas de gestión de la calidad, y simplemente pues no trabajan con seguridad, ¿ya? Y viven del día a día. Entonces el día a día, apagar los incendios del día a día no los deja organizarse. La seguridad informática como tal, ¿sí? Vean que hay seguridad de la información y seguridad informática. Son dos componentes diferentes, pero están relacionados. Es más, la seguridad de la información incluye a la seguridad informática. ¿Listo? Porque todo estado en el que se encuentre la información, la seguridad de la información, obviamente. Y la seguridad informática se concentra en los componentes informáticos asociados a la seguridad, en este caso, componentes que sean de tipo tecnológico. Pero miren cómo se define. Componente de la seguridad de la información, o sea que hace parte de la seguridad de la información. Definido como conjunto de políticas y mecanismos tecnológicos que pretenden garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad, otra vez de esos tres conceptos, de los recursos de un sistema informático. ¿Listo? O sea que a pesar de que es tecnología, también todavía sigue manejando documentos, porque hay políticas, hay procedimientos, ¿verdad? Que tenemos que manejar aquí, pero todos orientados hacia el ámbito tecnológico. Y aquí, pues, listo. Sí tiene que haber gente del área de TI porque ellos son los que manejan todos estos recursos tecnológicos, pero el área de seguridad informática, que es más que todo potestad del área de TI, hace parte de seguridad de la información. Así que no puede depender, por ejemplo, del jefe de TI, sino que tiene que depender del director de seguridad de la información de la organización, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene el detalle de que, no, que es que el de seguridad informática, él depende del jefe de sistemas, no necesariamente, ¿ya? Todo depende de la organización y si existe un sistema de gestión de seguridad de la información, él tiene que estar en un ente aparte, ¿eh? Y incluso aquí, para el manejo de las políticas y todo esto, también debe haber una parte de personal directivo y tiene que haber la parte jurídica porque Colombia se rige por unas leyes que incluso nosotros como ingenieros y como gestores de TI de las organizaciones tenemos que conocer.
No, que es que yo soy programador. Bueno, mijo, existe algo llamado Ley de Protección de Datos Personales y tú como programador debes conocerla, porque tus programas tienen que respetar esa ley. ¿Eh? Entonces son cosas que a veces ignoramos o que no nos interesa, porque no, que eso es derecho, eso es de los abogados. No, señor. La ley debe ser respetada por todos. Así que esas leyes asociadas al manejo de la información y a las tecnologías deben ser conocidas por los ingenieros, así como las leyes contables deben ser conocidas por los contadores. ¿Ya? Tenemos que recordar en la actualidad que la información es el activo más importante de la organización. Hace ya algunos años se dieron cuenta que no son los componentes físicos, no es el dinero que tengas, no son las ganancias los que serán tu activo más importante, sino es la información. ¿Por qué? Porque todo lo físico se puede recuperar. Simplemente compras un nuevo computador y asunto resuelto. Se dañó el servidor, compras uno nuevo. ¿Ya? Pero se perdió toda la información, no había backup, me cayó un ransomware, no tenía backup y me están pidiendo mucha plata y no tenemos ese presupuesto para pagar ese rescate o nos toca pagar el rescate porque necesitamos esa información. ¿Ya? Entonces, la información es difícil de recuperar si no tienes tus mecanismos de protección. Entonces, ese es el activo más importante ahora mismo. ¿Sí? Un ítem fundamental. El conocimiento es poder y el conocimiento es el conjunto de información que te puede servir para la toma de decisiones a nivel organizacional. ¿Listo? Entonces, tener mucho conocimiento, un muy buen conocimiento de tu organización, se logra teniendo tu información muy bien organizada y sabiéndola manipular. Pero si se pierde, señores, eso va a ser muy difícil de recuperar. Cuando digo que se pierde, me refiero a que se perdió, no hay backup, no hay copia de seguridad, era la única copia que tenías, o se perdieron y se dañaron también los backups. ¿Oyeron? La inseguridad informática. Y aquí muchas veces pensamos, señores, que nuestro sistema es seguro porque es que tiene Windows es seguro, tiene una contraseña. ¿Ya? No, yo lo considero pues que si Microsoft saca un software o si la gente de Oracle sacan un software es porque el software es seguro, ¿sí? Eso es una suposición que yo hago, pero la realidad no es esa. La realidad es que la inseguridad es una propiedad inherente a los sistemas de información. Son inseguros por defecto. ¿Por qué? Porque por defecto tienen unas características y unas configuraciones específicas, ¿verdad? Y esas las sabe todo el mundo. ¿Por qué? Porque las tienen que informar, las tienen que publicar, porque es la forma común de trabajar con el sistema de manera general. Pero las empresas te dicen, pero te recomendamos no usar contraseñas por defecto, no usar usuarios tal cosas, ya. Entonces, ellos te dan unas recomendaciones, pero muchas veces no las seguimos, porque pensamos que así como está, vamos bien, ¿verdad? Entonces les dejamos las claves por defecto a los equipos de red, le dejamos las claves por defecto a las cámaras, a los sistemas de huella, de control de acceso, ¿verdad? Pensando que no, el hecho de que tiene que tener una muy buena contraseña. Y resulta, señores, que no. Recuerden que por defecto, estos sistemas cuando llegan, por lo general vienen con unas claves muy básicas. ¿Por qué? Porque no pueden ser claves complejas porque tú tienes que ingresar inicialmente y después de ahí, pues es tu obligación cambiar la clave. Pero muchas veces no lo hacen, ¿verdad? Entonces, esta inseguridad como tal es la falta o poca presencia de controles de seguridad, ya sea en un sistema operativo, en una aplicación, en la red, en los dispositivos o en los procedimientos. ¿Sí? Puede que una herramienta sea segura, pero el procedimiento de cómo se está manejando la hace insegura. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué sirve un sistema de control de acceso con torniquetes si el vigilante va a dejar entrar al que sea? No, se me quedó el carnet. Bueno, listo, entra pues. ¿Ya? Entonces, esa persona que te dijo, no, se me quedó el carnet, puede estarte mintiendo, ni siquiera estudia allá, es un ladrón que va a entrar a robar. Y el vigilante lo deja entrar como Pedro por su casa. ¿De qué sirven los torniquetes? De nada. ¿Ya? Entonces, los procedimientos también afectan.
es de vital importancia poner en conocimiento de los directivos cuál es el costo e impacto de los incidentes de seguridad en términos económicos. ¿Por qué? Porque a la larga eso es lo que a ellos les importa, señores. El dinero. ¿Cuánto cuesta cuánto me cuesta a mí que se me pare la producción? Problema, muchas veces no sabemos medir esto. ¿Verdad? No sabemos medir esto y a veces no podemos medir cuánto nos cuesta un día de inactividad. Y ahí nos va a ser difícil vender el sistema, vender seguridad. ¿Verdad? Toca calcular incluso el retorno de inversión de la adquisición de herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Sencillo, señores. Comprar una herramienta de seguridad, ¿sí? O un firewall, un anti-spam, un anti-malware para los computadores, no es una inversión que tú vayas a decir y que no, esto lo vamos a comprar y con esto se nos incrementa la productividad en un 50 o un 20%. Como decir, no, cambiamos la máquina embotelladora de aquí de la fábrica por una mucho más moderna que nos permite manejar más botellas y van más rápido y se aumenta la productividad de nuestras gaseosas, por ejemplo. Entonces tú aquí estás diciendo, no, esto no te va a aumentar productividad. Al contrario, esto te va a poner un poco más lenta la comunicación porque es un elemento de control. Así que él tiene que revisar todo antes de trabajar. Ahí entonces yo para qué compro eso, si eso no me va a servir para producir más. Pero resulta que eso te puede servir para evitar, ¿verdad?, que haya paradas en tu sistema, para evitar que te lleguen a colocar multas o sanciones porque por incumplimiento de normativas de seguridad propias del gobierno colombiano, por ejemplo, hablando de aquí de Colombia. ¿Sí? Entonces, esa es la parte difícil de vender, porque el retorno de inversión aquí no es tangible, pero sí se puede calcular, señores. Sí se puede calcular. ¿Sí? Las empresas hay muchas veces que dicen, así lo hemos hecho siempre y nunca hemos tenido problemas. ¿Listo? Entonces, hay una frase muy chévere que me gusta a mí, que la planteó uno de los directivos de ISEC, que es un organismo internacional que dicta charlas a nivel Latinoamérica. Que dice, existen dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que todavía no lo saben. ¿Listo? Miren que no dice las que han sido hackeadas y las que no han sido hackeadas. ¿Por qué? Tú nunca vas a poder decir, no, es que a mi empresa nunca la han hackeado. Tú lo que puedes decir es que, la verdad, no me he dado cuenta. ¿Saben? Si te hackean, te cogieron el sitio web y te le hicieron web defacement, salió una foto, un muñequito ahí en la página web tuya, y tú dices, mierda, que ese muñequito que hace ahí, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Nos hackearon, te diste cuenta. O sea que cuando te hackean y tú lo miras, tú sabes, porque hubo ruido, tú te percataste de que sí te atacaron. Pero si no te has dado cuenta, es probable que alguien esté copiando tu tráfico, esté sacando información de tus computadoras y no está haciendo mucho ruido. O el ruido que está haciendo tú no lo notas. ¿Por qué? Porque tú no monitoreas tus recursos de comunicaciones, tú no estás pendiente de tus equipos de red, de tu tráfico, tú no revisas los logs de los servidores, así que tú no te vas a percatar de esos ataques que no hacen tanto ruido. ¿Verdad? Porque dejar un registro en el log de que alguien se conectó o que en la captura de tráfico tú llegues a notar un ataque informático, ese es el ruido que están haciendo. Solamente que están haciendo muy poquito ruido. Y si no te paras a escuchar, no lo vas a notar. Entonces, es probable que a ti te hayan hackeado hace algunos tiempos y que todavía estés hackeado y no lo sepas. Así que tú nunca puedes decir, no, es que en mi casa nunca me han hackeado. Yo nunca he hecho parte de una red zombie. Eso no lo puedes decir tú. ¿Sí? No lo sabes. Es probable que lo hayas sido y nunca te hayas percatado. ¿Saben? Entonces, lo mismo sucede con las empresas. Hay gente que se llena la boca. No, aquí nunca ha pasado nada. No, bueno, nunca te has percatado. ¿Sí? Siempre digo, es como cuando te dicen, y a ti te han puesto los cachos. Tú no puedes decir, la verdad, no, nunca, a mí nadie me ha puesto los cachos. No,
Tú lo que puedes decir es, la verdad nunca me he dado cuenta. ¿Ya? Si nunca te has dado cuenta. Pero decir que, o sea, asegurar a ciencia cierta de que nunca te han puesto los cachos, es, digamos que es una afirmación que mucha gente te va a refutar. Y lo mismo aquí. Nunca podrás decir, la verdad es que a mí nunca me han hackeado. Lo que podrás decir es, no me he dado cuenta. ¿Listo? El otro día estaba hablando con unos estudiantes también de seguridad y estábamos hablando del tema de si cualquier sistema puede ser hackeado. Y la respuesta que yo les di es la que damos en la empresa. No preguntes, esa es una muy mala pregunta. Nunca preguntes si un sistema puede ser hackeado. La respuesta siempre va a ser sí. Lo que te tienes que preguntar es cuánto cuesta hackear ese sistema. ¿Verdad? Es probable que un sistema tenga muy poca seguridad y con una muy poca inversión. Cuando hablo de inversión, no solamente me refiero a la parte financiera, me refiero también al tiempo que tienes que invertirle. Y puede ser muy poco. Pero puede ser que tú vayas a atacar un sistema que está muy bien protegido, ¿sí? Tiene muy buenas políticas y que te va a resultar muy costoso de hackear. Hablando de miles de dólares, millones de dólares, por ejemplo, para poder hackear un sistema de esos. Obviamente, si tú no tienes ese presupuesto, lo siento. Entonces, tú no puedes decir, no, es que yo quiero saber si un sistema se puede hackear. Y la respuesta que te van a dar siempre es sí, sí se puede. El detalle es qué tan costoso es ejecutar ese proceso para saber si vale la pena o no. ¿Ya? Porque si lo que tú quieres, a donde tú quieres acceder o el costo del recurso que tú quieres vulnerar cuesta, ponle tú miles de dólares, pero para poderlo hackear tienes que invertir millones de dólares, no vale la pena. No vale la pena ese proceso. ¿Ya? Entonces, no es preguntar si un sistema se puede hackear. Sí, todo sistema puede ser hackeado. El problema es si tenemos el tiempo, si tenemos el dinero, si tenemos a la gente y a la tecnología necesaria para poder llevar a cabo ese ataque. ¿Ya? Entonces aquí no podemos decir, aquí nadie está exento porque no existe la seguridad al 100%. Y si no existe la seguridad al 100% es porque se puede hackear. Todo se puede hackear. ¿Ya? Las jerarquías de la seguridad de la información. Hablando del tema de la información, obviamente la seguridad de la información es el componente global que involucra a todos los demás componentes asociados a la seguridad que tienen relación con la forma o las diferentes formas en las que se puede presentar la información. Entonces tenemos seguridad física. Ya estamos hablando de controles de acceso, cámaras, alarmas, ¿sí? Sensores de movimiento, cosas por el estilo. ¿Sí? Elementos físicos que tú debas poner para garantizar la seguridad o el acceso físico a a las oficinas o al espacio de la empresa. ¿Sí? Seguridad lógica. Ya esto se concentra, o seguridad tecnológica le podríamos decir también, porque se concentra en los recursos de hardware y software necesarios para garantizar la información en el ámbito a nivel de la parte informática. Entonces tenemos las redes de computadoras, las bases de datos, la seguridad en bases de datos, la seguridad en los sistemas operativos, la seguridad en los programas, ¿sí? El desarrollo seguro de aplicaciones. La seguridad legal, que ya toca es el componente del cumplimiento legal que las organizaciones o los empleados de las organizaciones están obligados a cumplir. Y aquí tenemos lo que son las normas propias de la institución, ¿sí? O incluso las normas del gobierno, decretos y resoluciones. Tenemos las políticas, que esas sí son propias de la empresa, políticas que deberán ser respetadas y deberán ser de conocimiento público, o sea, todos los empleados deberán conocer las políticas y las sanciones por incumplimiento de esas políticas. Y la parte de la legislación, las leyes, que ya pues sería toda esa parte de lo que el gobierno estipula a nivel de ley que las organizaciones deberán cumplir. ¿Listo? Aquí en esta parte de las leyes, señores, aquí no es que tú vayas a decir que no es que tú debas, que tú puedas escoger qué ley vas a cumplir, no, señor.
Si la ley te aplica, tienes que cumplirla, porque obviamente esa es la característica de esa parte de legislación. ¿Listo? Y algo que tienen que tener claro es que ningún contrato, ninguna política interna de una organización, ¿verdad?, puede estar por encima de lo que diga la legislación. ¿Verdad? Un problema común que se presenta en algunas empresas es el hecho de la grabación, por ejemplo, de las llamadas telefónicas. ¿Okay? ¿Qué pasa con la grabación de las llamadas telefónicas? Que tienen que ser informadas. Las personas tienen que saber que se están grabando las llamadas. Si usted no le informa a sus empleados que usted está grabando sus llamadas, pues usted está incurriendo en un delito, porque eso se conoce a nivel legal como una chuzada. ¿Ya? Entonces, usted está incumpliendo la ley. No, pero es que en el contrato, pero ojo, usted tiene que informarlo. Si usted no lo informa, está incumpliendo esa parte legal y esa grabación que usted hizo no puede ser utilizada en contra de esa persona. ¿Por qué? Porque ella está en todo su derecho de ser informada cuando puede llegar a autoincriminarse. Y eso es un principio legal. Tú tienes derecho a no autoincriminarte. Y por eso es que en las películas siempre dicen, tiene derecho ¿cómo es que? A mantenerse en silencio. Y tiene derecho a estar con un abogado. ¿Ya? Entonces tú, si te preguntan, ¿usted cometió el delito? Usted no está obligado a responder. ¿Ya? Entonces, digamos que son detallitos que a veces olvidamos y a veces creemos que podemos pasar por encima de la ley. Incluso hay mucho desconocimiento de las leyes y muchos empleados no saben de esas leyes o para evitar problemas, pues terminan aceptando cualquier política o incluso firmando un contrato con cosas que no le convienen y que incluso están por fuera de la ley y obviamente son inválidas en el contrato, así usted lo haya firmado. ¿No? Porque ningún contrato puede estar por encima de la ley. Si la ley dice que no puede haber una contratación por menos de un salario mínimo y a usted lo contratan por menos del salario mínimo, pues ese contrato, no, que él firmó, no señor, eso no importa, porque ese contrato es ilegal. ¿Ya? Entonces, todos son estos aspectos asociados y que toca la parte de la seguridad de la información. Ahora viene la pregunta, ¿hay un sistema seguro? Ya lo habíamos respondido antes. Dijimos, no existe un sistema 100% seguro. El ingeniero Gene Spafford especificó hace muchos años, el único sistema seguro es aquel que está apagado y desconectado, enterrado en un refugio de concreto, rodeado de gas venenoso y custodiado por guardias bien pagados y muy bien armados. Aún así, yo no apostaría mi vida por él. O sea que ni aún con todas estas características podemos decir que el sistema es 100% seguro. ¿Listo? Los que se hayan visto Misión Imposible saben que es verdad. Porque lo que hacen ahí, se meten a sistemas que prácticamente son imposibles de penetrar. Bueno, digamos que ahí están exagerando porque es una película, pero en la vida real, como les digo, lo detalle no es si es posible hackearlo, es cuánto nos cuesta. A esta frase le han agregado otras cosas, le han agregado perros entrenados, le han agregado una gran cantidad de elementos adicionales, pero siempre terminan con lo mismo. Y aún así, yo no apostaría mi vida por él. Porque por algún lado podrá ser vulnerado ese sistema. Así que el que les diga que les garantiza una seguridad del 100% en su sistema por el uso de su tecnología o por contratarlo a él, señores, les está mintiendo. No lo contraten. Debe ser una persona que tiene muy pocos conocimientos reales de ciberseguridad. Y créanme, de esos abundan bastante, ¿oyen? Abundan bastante. Bueno, las características de la óptica de la seguridad como tal son las tres principales características que ya hemos nombrado: la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Si estos tres componentes se garantizan, podemos decir que estamos trabajando con elementos seguros. ¿Listo? Pero obviamente ya sabemos que no 100% seguros, pero sí con un alto grado de seguridad como tal.
Entonces, estos son los tres componentes fundamentales que vamos a analizar más adelante. Los objetivos de la seguridad. Dice aquí, gestionar y minimizar los riesgos. Miren la palabra, minimizar, no dice eliminar. ¿Listo? En una charla un tipo dijo eliminar los riesgos y todo el mundo se lo quedó viendo raro y todo el mundo hizo un rollo y él se percató y se dio cuenta que había cometido un error. ¿Ya? Pero así estaba en la presentación. ¿Listo? Como que querían vender un recurso, un equipo y pusieron eliminar los riesgos. Y ya enseguida todo el mundo le cayó. Entonces, gestionar y minimizar los riesgos y detectar los posibles problemas y amenazas a la seguridad que existan dentro de la organización. Garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones del sistema. Miren que no es solamente decir no, para que no entren las personas indeseadas. No, ojo, también tienes que asegurarte de que los recursos y tus sistemas sean utilizados de la manera correcta. Porque recuerden que toca garantizar también la disponibilidad. ¿Ya? Limitar las pérdidas, claro que sí, esta es la parte que más le interesa a los directivos y aquí es donde tú le tienes que saber vender esta parte. ¿Ya? Y conseguir la adecuada recuperación del sistema en el caso de un incidente de seguridad. Esto también es importante. ¿Qué tan rápido te recuperas cuando ocurra un incidente? ¿Sí? Cumplir con el marco legal y con los requisitos impuestos por los clientes en sus contratos. O sea, cumplir con la normativa. ¿Sí? Hay muchas empresas que han sufrido multas de la Superintendencia de Industria y Comercio por incumplimiento de la Ley 1581. Y son multas de 200, 300, 500, 1.000 millones de pesos. Muy bien, entonces, cuando hablamos de seguridad, hay que tener en cuenta, como habíamos dicho, una serie de conceptos. El concepto activo, ¿sí? O los activos que nos interesan son todos estos elementos que sustentan uno o más procesos de negocios. El tema de la seguridad implica o exige que tú conozcas tus activos. ¿Listo? Todos los activos de la empresa que tengan relación con el activo más importante, que es la organización. Perdón, la información, disculpen. ¿Ya? Entonces, los computadores, los servidores, los escritorios, las personas también pueden ser activos. Entonces, todos estos elementos que sustentan uno o más procesos del negocio son activos como tal y tienen un valor para la empresa. ¿Okay? Entonces, tú tienes que conocer tus activos porque por ahí vas a empezar. Por ahí va a empezar tu implementación de seguridad. ¿Sí? ¿Cómo vas a proteger? ¿Qué tienes que proteger? Bueno, lo que tengo en la empresa, mis activos, es lo que tengo que proteger. ¿Listo? Entre ellos el activo más importante que es la información. Entonces, listo. Ahora, ¿cómo vas a saber qué controles implementar si no sabes qué activos tienes? ¿Verdad? O no sabes qué amenazas hay sobre tu plataforma. No sabes qué amenazas hay porque no sabes qué vulnerabilidades tienen tus sistemas. Y no sabes qué vulnerabilidades tiene tu sistema porque no sabes qué activos tienes. Entonces, por ahí empezamos siempre, los activos. ¿Sí? O sea que lo primero que uno siempre tiene que hacer, y eso lo vamos a ver en la parte ya cuando estemos hablando de gestión de riesgos, es identificar tus activos, hacer un inventario de los activos. Y después de ahí, comenzar a analizar los activos y ver qué vulnerabilidades tiene. Y ahí te vas moviendo hasta que determines los riesgos que existen sobre esos activos y qué controles puedes utilizar para minimizar el nivel de riesgo de que esos activos se vean comprometidos. ¿Sí? Entonces, esta es la parte fundamental y por donde van a empezar siempre los procesos asociados a seguridad de la información, los activos de la empresa. Las amenazas. Una amenaza es una circunstancia o un evento. ¿Listo? Muchas veces confundimos las amenazas con los agentes de amenaza. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un tema de vulnerabilidades y amenazas. Entonces, aquí por ahora la amenaza es un evento. ¿Sí? Una persona no es un evento. Un virus no es un evento. Una persona es un agente de amenaza.
un virus es un agente de amenaza. Porque una amenaza es un evento, ¿sí? Una acción que puede causar daño, obviamente, como siempre, comprometiendo la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. ¿Eh? Entonces es un evento, o específicamente un evento negativo, porque puede haber eventos más, sería como un incidente, pero los incidentes pueden ser positivos o negativos. ¿No? Entonces, amenaza es algo latente, ¿sí? Es algo que está ahí, que puede llegar a darse, ¿ya? El evento o el incidente es ya cuando sucede, cuando la amenaza se da, ¿cierto? Pero la amenaza es latente. Entonces, la infección por un virus de computadora, esa es una amenaza que está ahí. Nadie está exento a que nos caiga un software malicioso en nuestra máquina. No, que aquí tenemos anti-malware. Ah, listo, perfecto. O sea que ya no te va a caer ningún virus, ¿verdad? Listo, entra a todo ese montón de páginas de descarga, navega en las redes P2P, las que todavía existan por ahí. Descarga pornografía gratuita por todos lados. Vamos a ver si no te vas a infectar, así tengas anti-malware. ¿Saben? Entonces, esa amenaza está ahí. Claro que si tienes anti-malware, la posibilidad es baja, ¿no? Pero la amenaza es una posible infección por virus de computadora. ¿Ya? Un posible robo de información, un posible derrumbe por un terremoto. ¿Saben? Las amenazas frecuentemente se aprovechan de las vulnerabilidades, siempre, de alguna vulnerabilidad en el sistema. Ahora vamos a ver qué es una vulnerabilidad. ¿Ya? Algunas amenazas, infección de virus, ¿sí? De software malicioso, ataques de delincuentes informáticos, de hackers, un problema en el ambiente por rayos, por tornados, un rayo que le caiga a mi sistema y a nivel eléctrico pues lo funda, ¿ya? Una explosión nuclear, ¿ya? Que me destruya todo mi sistema. Obviamente ahí no se salva nadie, ¿verdad? Como anécdota les cuento, cuando estaban remodelando el Coliseo Cubierto, el que está por allá por la CUC, por la Simón, hicieron unas detonaciones, señores. Y esas detonaciones afectaron a los sistemas de la CUC, a la red de TI, porque el campo electromagnético que se generó fue muy fuerte y afectó a algunos equipos. ¿Ya? Ellos tuvieron que haber apagado esos equipos, pero creo que no les habían avisado. No sé qué fue lo que pasó, pero sí supimos una semana al día siguiente que hubo un problema en la CUC por ese derrumbe que hicieron del Coliseo para la reconstrucción. Entonces, son detallitos y ahí obviamente ahí la alcaldía tuvo que entrar a pagar como que algunos seguros, no sé. ¿Ya? Entonces, para que vean ese tipo de situaciones. Bueno, dijimos que las amenazas se aprovechan de las vulnerabilidades, pero entonces, ¿qué sería una vulnerabilidad? Una vulnerabilidad es una debilidad presente en un sistema, en este caso informático o, bueno, ese es el concepto tecnológico, pero podría ser una vulnerabilidad presente en un sistema cualquiera dentro de la empresa o en un proceso dentro de la empresa, que permite que sus componentes y la información que procesa puedan ser comprometidas. Dentro del argot de la seguridad informática, una vulnerabilidad también se conoce como un agujero de seguridad. ¿Listo? Entonces es una posible falla que puede ser explotada por una amenaza. ¿Dónde se puede originar una vulnerabilidad? En el diseño del sistema, al inicio, cuando estamos haciendo todo el diseño del sistema informático o todo el diseño de los procesos dentro de la empresa. ¿Sí? Tecnológicos o no tecnológicos. Recuerden que estamos hablando de seguridad de la información. Entonces, en el diseño del sistema puede haber fallas, sobre todo porque muchas veces no se tienen en cuenta los aspectos asociados a la seguridad. ¿Ya?
En la implementación del sistema, cuando se está montando, ¿sí? Cuando se está construyendo, no se tienen en cuenta los procesos de seguridad y a pesar de que el diseño fue bueno, fue seguro, en la implementación no se cumplieron algunos protocolos que se deberían cumplir y el sistema quedó expuesto de alguna manera. ¿Verdad? Los procedimientos para operar y administrar el sistema informático. También, como ya les había dicho, ¿de qué sirve montar un sistema de seguridad en una organización si al diseñarlo se hizo bien, al implementarlo se hizo bien, pero al manejar los procedimientos de uso en el sistema, pues es cuando vinieron los problemas, porque no se están cumpliendo lo que supuestamente se debería hacer. ¿Ya? Nosotros hace ya, cuando estuve trabajando en la Simón, se implementó un sistema de control de acceso para el data center. ¿Ya? Y en menos de 24 horas logramos vulnerarlo. Eso fue una hora que nos sentamos y entramos enseguida y pudimos acceder y pudimos abrir la puerta del sistema sin tener que registrar ninguna huella ni nada por el estilo. Lo hicimos a través de la red. ¿Ya? Incluso nos sirvió para percatarnos de una vulnerabilidad que teníamos en nuestra red de computadores. ¿Sí? Una falta de reglas de comunicación entre redes. ¿Qué pasó? El sistema lo implementaron y el sistema era muy bueno porque era uno de los mejores sistemas que había para esa parte de control de acceso. Es más, estaba hasta sobrediseñado para lo que necesitábamos. ¿Ya? Pero no eran tan caros, así que mi jefe pidió uno de esos. Listo. Problema. No tuvieron en cuenta factores alternos a solamente el proceso de manejar el dispositivo y grabar las huellas y decir quién es el administrador. Si ustedes tienen claro y ustedes han manejado diferentes tipos de tecnologías como teléfonos, como cámaras, como equipos electrónicos que se conectan a las redes, todos o casi todos tienen un ambiente web para acceder. Y ese ambiente web tiene un usuario y una clave. ¿Listo? Y ese usuario y esa clave, obviamente por defecto, tú los buscas en internet y te aparecen. Y estos señores dejaron ese sistema, esa clave y ese usuario por defecto. Entramos al software a través de la red y vimos un botón grandote que decía Open Door. Presionamos y se abrió la puerta. ¿Ya? También aparte, nos montaron un software de gestión de ese sensor de huella. Y resulta que nos percatamos cuando estaban instalando eso que simplemente puso la dirección IP del equipo y automáticamente el software se conectó. Entonces yo dije, pero ven acá, ¿cómo así que se va a conectar enseguida? O sea que yo simplemente cojo este software, lo instalo en cualquier computadora, le doy la IP y él se conecta. Y preciso, sí, lo probamos en otra computadora, en otra red y se pudo hacer. Nos fuimos a la máquina, porque ya estos señores se habían ido y ellos montaron el sistema y eso se preocupan. Es que así lo hemos montado en todos lados. Imagínense eso, así lo montan en todos lados. Así de seguro serán esos sistemas. Entonces, llegamos y comenzamos a revisar los elementos del lector y nos encontramos una opción que dice clave de conexión. Le colocamos, era numérica, no había de otra, le colocamos una clave numérica de 10 caracteres al dispositivo. Y ahora fuimos al software. Lo fuimos a correr y ahora sí no se pudo conectar. Nos pidió la clave que habíamos puesto en el dispositivo. ¿Eh? Entonces, los problemas no estuvieron en el dispositivo porque el dispositivo es seguro. Pero ¿qué sucede? Acuérdense del principio de inseguridad informática. Por defecto los sistemas son inseguros porque vienen con configuraciones por defecto. Entonces, si lo hubiéramos dejado así, hubiéramos tenido unas vulnerabilidades muy graves en nuestros sistemas y no nos hubiéramos percatado de eso. Hubiera podido entrar alguien que se hubiera percatado, que hubiera hecho un análisis y hubiera detectado el equipo en la red, o se hubiera acercado y hubiera visto la marca del equipo. ¿Verdad? Entonces, eran detallitos basados en la implementación del sistema. La implementación fue muy insegura. ¿Eh?
Entonces, eso pasa mucho porque hay muchas empresas que implementan este tipo de tecnologías, ¿verdad? De cámaras y de cosas por el estilo, pero en sí no saben mucho del funcionamiento tecnológico de la herramienta y no saben de comunicaciones en red. Entonces, obviamente, pues cometen estos errores y dejan muchos sistemas expuestos. Un detallito que notamos de una empresa aquí en Barranquilla que le da soporte a muchas empresas a nivel de recursos tecnológicos en la costa y en la región. Y es que en algunas tecnologías que son del mismo tipo, usan la misma clave en todos lados. Lo supimos porque una vez nos conectamos en una empresa a un sistema de ellos y encontramos en la red, escaneando la red, encontramos unas carpetas compartidas con las claves. Cuando fuimos a otra empresa que también tenía contrato con ese otro proveedor, cuando vimos ese sistema otra vez, dijimos, ¿serán capaces? ¿Será que son capaces de usar las mismas claves? Probamos esa contraseña que habíamos encontrado en la otra empresa y funcionó. Son problemas en la implementación. Entonces, ahí sí, e incluso en los procedimientos, ¿por qué está esa contraseña guardada en una carpeta compartida? ¿Saben? Son detallitos que hay que tener en cuenta. El sistema, y la clave no era una clave mala, ¿vieron? Era una muy buena contraseña la que tenía puesta. O sea que los que la pusieron saben que tienen que poner una clave segura. Pero inseguridad, la apuntaron en una libretica y la dejaron a la vista de todo el mundo. ¿Ya ven? Entonces, todo eso son vulnerabilidades. Vulnerabilidades que pueden hacer que tus sistemas sean explotados. Algunas vulnerabilidades son tecnológicas, ¿sí? Son propias de la tecnología y vienen del diseño y construcción del sistema. Son más difíciles de explotar porque no son visibles a simple vista. Pero hay muchas herramientas que te permitirán aprovecharte de esa vulnerabilidad, porque ya alguien la habrá detectado. O si tú eres muy bueno, tú la detectaste y encontraste la forma de aprovecharte de esa vulnerabilidad tecnológica y construiste una herramienta de software que se aprovechará de ella. ¿Eh? Que es lo que hace un hacker de verdad. Entonces, estos son lo que es en sí una vulnerabilidad, señores. ¿Y dónde se puede dar? Más adelante vamos a analizar estas vulnerabilidades y cómo se organizan, cómo se clasifican y todo esto. El riesgo. Y aquí es donde viene el concepto principal de todo el tema de seguridad, la gestión de los riesgos. ¿Un riesgo qué es? Un riesgo es la probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. Esto quiere decir, señores, que tenemos ligados a través de riesgos el concepto de amenaza y el concepto de vulnerabilidad. Si tenemos, digamos que hay una vulnerabilidad en mi sistema, pero actualmente no existe una sola persona que sepa que esa vulnerabilidad existe. Ni siquiera yo sé que esa vulnerabilidad existe, por ejemplo. Es mi sistema. Nadie sabe. Eso no se podría catalogar como una vulnerabilidad. Está ahí, pero todo el mundo la desconoce. ¿Por qué? Todavía no ha sido descubierta. Entonces, ese elemento ahora mismo no existe. Se descubrió esa vulnerabilidad. Alguien la descubrió y la publicó. Ah, listo, ya. Ahora sí hace parte. Pero mientras tanto, si nadie sabe cómo sé yo que esa vulnerabilidad está ahí, no, nadie lo sabe. Si no hay una amenaza que se aproveche de esa vulnerabilidad, pues tampoco hay nada de lo que preocuparse. No, resulta que existe una vulnerabilidad, pero para poder aprovecharse de esa vulnerabilidad, tú tienes que seguir 1000 pasos en un orden particular y tienes que lograr ingresar a la organización. O sea, se te complica de patas para arriba la cuestión. ¿Ya? Entonces, obviamente, pues esa es una amenaza muy baja y tú tienes que analizar a ver, bueno, ¿será que me preocupo por ella o no me preocupo por ella? Porque a nivel de riesgo, señores, hay algo que se llama el apetito del riesgo. El apetito del riesgo es hasta dónde estás dispuesto tú a aceptar el riesgo. Porque obviamente pues no lo vas a poder cubrir al 100%. Y es probable que existan riesgos que tú detectes en tu sistema, pero que teniendo en cuenta factores como el presupuesto que tengas a nivel de seguridad,
para la implementación de controles o los requerimientos específicos del riesgo como tal, del control como tal, o el impacto bajo que puede generar, que no es un impacto muy alto en el sistema. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Ese riesgo lo vamos a aceptar. Sabemos que está ahí, pero no tenemos ahora mismo o no nos parece relevante en estos momentos. Y ahí entra mi apetito de riesgo, ¿verdad? Que también tiene que ser tenido en cuenta basado en lo que se conoce también como la tolerancia al riesgo. ¿Listo? O sea, es hasta dónde estás dispuesto tú a aguantar. O sea, ¿qué tanto puedes tú aguantar? Y según esa tolerancia al riesgo, tú defines tu apetito de riesgo, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, señores. Entonces, una vulnerabilidad o una amenaza por separado no representan peligro, ¿verdad? Pero si se juntan, ahí es donde viene el riesgo. Entonces, ¿tú cómo sabes esto? Sencillo, cuando estás haciendo el análisis, el estudio, te basas en los activos, verificas qué vulnerabilidades hay en esos activos y luego si existen amenazas para aprovecharse de esas vulnerabilidades. Y ahí es cuando tú determinas tu nivel de riesgo. Claro, a esa fórmula le falta algo todavía, que es la parte de los controles que puedes tener ya o los controles que implementas después. Entonces tú tienes que medir el nivel de riesgo antes y después de la implementación de controles. Y ahora, no piense que porque hiciste un análisis de riesgo, ya ahora este año, ya listo, ya tengo un análisis de riesgo, ya no voy a preocuparme más por eso. Señores, todo esto cambia constantemente. Y los análisis de riesgo se tienen que hacer por lo menos 1 o 2 al año, ¿ya? Porque tu tecnología siempre está cambiando, tus procesos cambian, tus empleados cambian, ¿ya? Entonces son cosas que debes tener en cuenta. Como ya les he dicho, los riesgos nunca se eliminan, los riesgos se gestionan. ¿Listo? Entonces ya tú puedes definir, como vamos a ver a futuro, tú puedes definir cómo quieres gestionar tus riesgos, si lo quieres mitigar, si los quieres transferir, ¿sí? ¿Cómo quieres hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer con estos riesgos? ¿Ya? Obviamente todo eso depende de tu presupuesto, tu cuestión presupuestal y depende del análisis de riesgos que hagas, que sea un análisis serio, ¿sí? Y bien realizado. El impacto, señores. El impacto es lo que más te deberá preocupar. Es lo que deberás poder definir para poder concentrarte en los riesgos de mayor impacto. Porque como les digo, es probable que sea imposible cubrir todos los riesgos que detectes. Entonces, el impacto es la medición y valoración del daño que podría producir a la organización la materialización de una amenaza. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me cuesta? ¿Qué tanto presupuesto voy a gastarme si me llega a ocurrir algún incidente de seguridad? ¿Sí? Para valorar este impacto tengo que tener en cuenta todo lo que son los daños tangibles como los daños intangibles, ¿sí? Los daños hacia bienes tangibles y los daños hacia bienes intangibles. Normalmente se suele expresar en una escala ya sea de tipo cuantitativa o cualitativa, e incluso se hace una relación de ambas. Cuantitativa, no, pérdidas por encima de los 10 millones, pérdidas entre 5 millones y 10 millones. Entonces tú comienzas a hacer y tú puedes hacer una comparación de la escala cuantitativa contra la cualitativa. Y tú dices, no, pérdidas menores a 1 millón de pesos es un impacto bajo. Entre 1 millón y 5 millones es impacto medio. Y más de 5 millones es un impacto alto, ¿verdad? Eso sí, no importa la parte presupuestal cuando el impacto, ¿verdad? Va o afecta a lo que se conoce como la vida. Prima la vida siempre. Si hay algún riesgo en donde el impacto, el posible impacto de que esa amenaza se materialice o de que se dé ese riesgo es la pérdida de vidas humanas, señores, hay que, si no quieres tener ese riesgo, porque nadie lo quiere tener, pues o eliminas ese proceso o implementas lo que tengas que implementar. Porque estamos hablando de la vida de las personas, ¿eh? Y ese incumplimiento o el no preocuparte por ese riesgo
y que se llegue a dar, te puede generar unos problemas legales bastante grandes. Porque cuando comiencen a investigar y se den cuenta que sí se detectó ese riesgo, que sí se sabía que existía, pero no se quiso invertir en el control, pues prepárense porque seguramente cierran la empresa, eso pueden ir multas millonarias, puede ser cierre de la organización, incluso puede ser gente que va a ir a la cárcel. Entonces, el impacto es necesario porque este es el que te va a decir en qué riesgos te tienes que concentrar. ¿Listo? Y obviamente, pues tú vas de los riesgos, de los impactos más altos y vas bajando a los moderados, vas bajando a los bajos. Si todavía tienes presupuesto, listo, mijo. Siga montando controles. ¿Ya? Y después de que ya termines de medir todo, vuelve y juega. Vuelvan a hacer otro análisis para ver cómo quedó nuestra matriz de riesgos. ¿Ya? Porque toca hacer la matriz de riesgos después de implementar los controles. ¿Qué son los controles? Aquí está ya la fórmula completa. Vulnerabilidades más las amenazas menos los controles es igual al riesgo. No es una fórmula, esto es una representación, no es una fórmula matemática, señores. Así que un estudiante una vez se puso a despejar esto y se le armó un arrocomango en la cabeza. No es así, esto es una representación que indica que las amenazas y las vulnerabilidades me van a afectar los riesgos, ¿verdad? Y que los controles son los que me disminuyen el nivel de riesgo. ¿Sí? Entonces, mecanismos que se utilizan para poder controlar los accesos y privilegios a los recursos indicados, aunque esto es simplemente una definición basada en lo que es la confidencialidad, pero va más allá. ¿Sí? Controlar. Los controles son los que controlan y disminuyen el nivel de riesgo. Los controles permiten disminuir el nivel de riesgo de que una amenaza se materialice. Entonces, señores, esta es valga la redundancia, es la única parte de la fórmula sobre la que tenemos control. ¿Ya? Sobre la que tenemos control. Actualizar tus sistemas constantemente, eso es un control. Montar un software anti-malware es un control. Colocar acceso por contraseña en todos los sistemas y no usar las claves por defecto, eso es un control. Montar un firewall físico, eso es un control. ¿Ya? O sea que los controles pueden ser lógicos, pueden ser físicos. Definir una política, eso es un control. ¿Ya? Entonces, esta es la parte donde nosotros nos sentamos cuando estemos haciendo el análisis. El inicial, pues uno determina, bueno, ¿qué controles tenemos ahora mismo? Bueno, listo. Esos controles que tengamos debemos tenerlos en cuenta porque me van a disminuir los riesgos en particular. ¿Ya? Y después decido, bueno, para cubrir los otros riesgos que me quedan ahí pendientes, pues deberé implementar estos otros controles. ¿Ya ven? Entonces, y puede que tú digas, bueno, pero sabes que aquí en esta parte no vamos a tener el presupuesto o esto no es tan relevante, vamos a dejar esto quieto para poder ver si podemos implementar algún otro control más crítico, ¿cierto? Entonces tú haces algo llamado una declaración de aplicabilidad para decir a cuáles controles vas a aplicar como tal. ¿Ya? Muy bien, pero entonces esta ya es la fórmula completa. Vulnerabilidades más las amenazas menos los controles es igual al riesgo. Ahora, la implementación de controles en los sistemas se tiene que basar en un concepto conocido como defensa en profundidad. La defensa en profundidad es colocar ver la seguridad como una cebolla, normalmente. ¿Sí? La cebolla tiene capas. Para poder llegar al núcleo de la cebolla tienes que quitar capa tras capa, tras capa, tras capa. Bueno, la defensa en profundidad sigue este principio. Colocar una serie de capas de seguridad para proteger el activo de la información en la organización. Muchas veces decimos, no, esto lo hemos visto en algunas empresas, el servidor de base de datos no tiene contraseña en el usuario local.
No, pero eso solamente en el usuario local. Y ahí solo entra no sé quiéncito. ¿Ya? Y ustedes están seguros que solo entra él. Y le haces un test de penetración a ese sistema y logras entrar por alguna puerta trasera que tenga o por alguna vulnerabilidad que él tenga. Y apenas como ya entraste al sistema, ya puedes entrar a la base de datos porque está sin clave. Entonces no implementaste el concepto de defensa en profundidad. ¿Sí? La mayor cantidad de capas de seguridad. ¿Qué es lo que nos interesa? La información que está en los sistemas. ¿Sí? La que está almacenada físicamente en los discos duros. Entonces tú le pones una capa de seguridad y cifras esos datos. ¿Sí? Le aplicas un algoritmo criptográfico para protegerlos. Si alguien se los llega a llevar, pues se ve información. Tendrá que pasarle un criptoanálisis y tratar de ver si puede vulnerar esa criptografía que le hayamos puesto al sistema. Después, se pone, por ejemplo, otra capa, la capa de gestión de usuarios. Entonces tú pones restricciones de acceso a esa información. ¿Ya? Comienzas a controlar la confidencialidad del sistema. Este usuario sí se puede conectar a ese archivo, este usuario no, este usuario se conecta a este a este. Entonces ya tienes que vulnerar ese usuario y la criptografía. Configuración robusta de equipos, de computadores, de servidores, ¿sí? De equipos de red, para dificultar su acceso. Otra capa más. Llegaron a saltarse la configuración robusta del equipo, ahora tienen que buscar la cuenta de usuario, ahora tienen que descifrar el mensaje. Separación de redes, otra división, y reglas entre esas redes, ¿no? Y seguridad perimetral. Ahora, estas son algunas, o sea, esto es un planteamiento como tal, pero puede que haya más o menos capas. Y la seguridad perimetral es la que te protege del borde de tu red, ¿sí? La que te protege de Internet, que es la red sobre la que tú no tienes ningún control. ¿Ya? Internet, lo que se llama la zona de guerra. Porque no puedo, yo no tengo acceso a los computadores o a los routers que están en Internet. Yo tengo acceso a los que están en mi empresa. ¿Sí? Como tal. Entonces, defensa en profundidad es eso. El ejemplo más claro de defensa en profundidad, aquí en Barranquilla, las casas. Tenemos una reja en la verja afuera, ¿cierto? Con sus pullitas arriba para que se quiera volar, se quede ahí enganchado. Pero los delincuentes se vuelan esa reja, ¿sí? El que no se la puede volar eres tú cuando dejaste las llaves. Después, una reja en la ventana y una reja en la puerta. Para que esa reja, si tenemos la reja de afuera, por si se salta la reja de afuera. Y después tienes tus ventanas cerradas y tu puerta con llave. Entonces, defensa en profundidad, señores. ¿Ya? Tienes que saltarte la verja. Tienes que volarle el candado o abrir el seguro de la puerta, de la reja. Y luego tienes que abrir la puerta. ¿Ya? Eso es defensa en profundidad. Colocar capas. Eso sí, cuando tú vas a entrar a tu casa, tienes que abrir la reja, tienes que abrir la reja de la puerta y tienes que abrir la puerta. O sea, te demoras más en entrar que si no tuvieras ningún control, si no tuvieras las rejas ni nada por el estilo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada capa que le pongas al sistema te va a ralentizar un poco tu sistema como tal. Entonces tú tienes que hacer ese equilibrio en saber qué tantos controles tienes que implementar para no afectar la disponibilidad de tu servicio. ¿Ya? Le ponen tantos controles a la cosa que cuando vienes a ver nadie puede acceder a la información. Entonces, eso no tiene sentido. No puedes hablar de seguridad porque afectaste la disponibilidad en el acceso al recurso. ¿Eh? Entonces, aquí es donde uno tiene que buscar el punto de equilibrio. El éxito de la seguridad, ¿a qué se debe? O sea, para decir que tenemos éxito aquí en la empresa con la implementación de nuestro sistema de seguridad de la información. Tener claro que no existe la seguridad absoluta. ¿Sí? Ten eso claro, no existe la seguridad al 100%, así que esto es vigilancia constante. ¿Ya?
Los tres objetivos de la seguridad son garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Si tienes claro esos tres conceptos, listo, vamos bien, vamos por buen camino. ¿Sí? Hay que implementar una buena defensa como estrategia táctica de seguridad de la información, o sea, implementar los controles que se necesiten. No dejar solo a los usuarios. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos normalmente, pues nosotros nos ponemos a implementar controles sin sin tenerlos en cuenta a ellos. Y ellos son los que hacen uso de la información. Ellos son los que realizan las actividades. Entonces, a veces implementamos controles y les afectamos el trabajo de ellos. Y no, mira que me está pasando esto. No, lo siento, pero eso es por políticas de seguridad. No te puedo dar ese acceso. Pero ven acá, si es que yo necesito ese acceso para trabajar. ¿Ya? No, pero dijeron que por seguridad. O sea, eso no se debe hacer así. Esa no es la forma de trabajar. ¿Ya? Entonces tú no puedes también afectarle la disponibilidad del recurso al sistema. Entonces ahora es más difícil, señora. No, ahora me toma el doble de tiempo, me toma hacer los procesos. Entonces no dejes solo a los usuarios. Siempre darles una concienciación, capacítalos y también hazles saber que muchos de esos controles son necesarios para protegerlo, para proteger la información. Muchas veces no saben, los usuarios no saben lo valioso que es la información que ellos tienen. ¿Eh? Entonces, no los podemos dejar solos. No es implementar controles y ya, y no decirles a ellos que se implementó un control, como he visto en muchos lados. ¿Verdad? Las cosas tienen que informarse. Hay muchas empresas en Colombia que tienen problemas de comunicación. ¿Verdad? En las dependencias, cada dependencia trabaja por su lado. Y eso no es bueno, eso no va con el no, eso, lástima, eso se ve más que todo un mal liderazgo, ¿sí? Un mal liderazgo en la organización. La seguridad no es bloquear ni esconder, ¿ya? Hace parte, hay que controlar, sí, pero no ponernos a bloquear como locos, ni a ocultar, ni a tapar las cosas porque sí, ¿ya? Tiene que haber un proceso. No es que cojan y decidieron poner una restricción de la red porque el man de TI decidió que no, no, eso no es así. ¿Y quién es el man de TI para definir esto sobre nosotros? ¿Ya? Esto tiene que venir de un consenso, tiene que venir de un estudio, ¿ya? Y tiene que haber una política y un procedimiento asociado a esto. Esto no es, porque es que el día a día nos va a poner en un problema grave aquí. La seguridad, tienes que tener claro que la seguridad es la gestión de los riesgos. Problema, cuando no sabes cuáles son tus riesgos. Si no sabes cuáles son tus riesgos, tú no has hecho nunca una matriz de riesgos de tu sistema, ¿cómo sabes que tienes implementado unas buenas controles de seguridad? Ah, no, porque el proveedor te dijo, cómprate este firewall. No, señor, eso no es así. ¿Ya? No, pon estas reglas. No, espérate, cada empresa es distinta. Las reglas de la empresa A no le van a servir a la empresa B. Incluso pueden ser del mismo tipo de empresas, ¿ya? Pero cada empresa es puntual. Y lo que a una le funcionó puede que a otra no. ¿Ya? Y aquí aprovecho para decirles, señores, esto no es, eh, no, esto se hace así siempre. No, señora, aquí no hay nada escrito. ¿Sí? Así como hay muchas formas de hacer un algoritmo, hay muchas formas de implementar controles. Y como les digo, el control que le sirvió a una empresa aquí, de pronto a la otra no le va a servir. ¿Ya? Debemos pensar en controles de seguridad de tres tipos: de preventivos, ¿sí? Bueno, serían más bien correctivos, no tanto de detección, y de respuesta. O sea, debemos poder detectar, poder prevenir y poder dar respuesta a incidentes que se presenten. El miedo, la incertidumbre y la duda no es seguridad. O sea, no es darle a la gente miedo. Aunque algunas veces, lamento decirles esto, que esto sí a veces en muchas empresas en Colombia, tienes que meter miedo a los directores de la empresa para que te logren invertir. Pero normalmente esa no es una muy buena política. Esa se usa cuando los directivos no son capaces de entender la importancia de estos procesos asociados a seguridad. Entonces te toca asustarlos, ¿ya? Hay gente que dice, no, que este COVID es mentira, pero yo por si acaso me pongo el tapabocas.
Bueno, esa es la técnica del miedo. ¿Ya? Puede funcionar como puede que no. Puede que quieras asustar al gerente y el gerente diga, no, sabes que si llega a pasar algo, hacemos, lo compramos, si no, no. Entonces, no es una técnica muy buena para tratar de vender esto. La complejidad es enemiga de la seguridad. ¿Vieron? Ahora, no me estoy refiriendo a contraseñas complejas. Me estoy refiriendo a que no hagas tu sistema tan enredado que sea difícil de manejar o difícil de gestionar. ¿Ya? También, si lo logras hacer lo más simple posible, ten por seguro que implementar seguridad no va a ser tan complejo en los sistemas. ¿Ya? Tiene que haber una sinergia entre las personas, los procesos y las tecnologías. Miren, otra vez están metidas las personas. Es que tú no puedes sacar a las personas de la ecuación. Cuando tú implementas seguridad y dejas a los usuarios por fuera, ya empezaste mal. Ya empezaste mal porque tú tienes que hacer conciencia, tienes que concientizar a tus usuarios. Porque entonces tus usuarios, ¿qué van a hacer? Van a tratar de saltarse esas restricciones que tú pusiste. Y si hay alguno inquieto por ahí, ten por seguro que encuentra alguna manera de saltarse tu política, tu regla de seguridad. ¿Por qué? Porque tú no los tienes a ellos incluidos, tú no les haces ver la importancia de estos procesos. Entonces hay gente, no, eso es por política de seguridad. Pero ven acá, bueno, ¿cómo así? O sea, esta empresa es de todos nosotros. Seamos más claros con las cosas. No, porque el gerente así lo dice y punto. ¿Ya? Entonces van a tratar de saltarse esas restricciones. ¿Ya? Entonces tienen que hacérseles ver a los usuarios y tienen que hacérseles ver que ellos hacen parte del proceso. ¿Listo? Siempre se dice que el eslabón más débil de la cadena de seguridad es el usuario. ¿Listo? No solamente el usuario final, también la gente de tecnología. Los usuarios más difíciles de convencer cuando hemos hecho los test de penetración en las empresas y se han entregado los informes, los más difíciles de convencer son los de TI. ¿Ya? No creen, muchas veces creen que entregamos informes falsos porque creen que los estamos perjudicando a ellos. Si usted cree que un proceso de auditoría tiene como finalidad perjudicarlo a usted, me perdona, pero creo que usted está mal enfocado. Los procesos de auditoría tienen como finalidad detectar falencias en los procesos y si se detectan, corregirlas. Por eso es que en los sistemas de gestión no se buscan culpables. ¿Ya? No se buscan culpables. Se busca que la situación no se vuelva a dar. ¿Ya? El problema es que muchas veces lo implementan muy mal. Y pasó algo. ¿Quién fue? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Ya? No, no es ver quién tuvo la culpa. Es ver por qué pasó y corregir ese detalle. Por eso es que toca hacer una serie de reuniones y toca hacer charlas, ¿verdad? Toca usar técnicas para tratar de detectar en dónde estuvo el fallo, por qué se dio ese problema, esa situación. ¿Ya? Y no quién fue el causante. ¿Ya? Entonces tiene que haber una muy buena sinergia entre las personas, los procesos y las tecnologías. Hay que hacer divulgación de las vulnerabilidades, señores, para que la gente sepa. Eso es una muy buena estrategia. Ah, bueno, no terminé la idea pasada. Se dice que el usuario, las personas son el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Pero actualmente se quiere vender un concepto mucho más positivo. No decir los seres humanos o los usuarios son el eslabón más débil de la seguridad, sino decir, no, ellos son la primera línea de defensa. Entonces se vende el concepto y eso se lo tienes que vender a tus empleados, a tus clientes, a tus usuarios. El concepto del firewall humano. Señores, ustedes son nuestra primera línea de defensa. ¿Por qué? Ustedes son los que van a recibir los correos electrónicos. Ustedes son los que van a recibir las llamadas telefónicas. Ustedes son los que van a recibir a la gente que ingresa. ¿Ya ven? Ustedes son los que van a usar la tecnología. Ustedes son los que van a usar la información de la empresa. Entonces, señores, ayúdennos a protegerla. Si ven un correo extraño, cosas así. Señores, esta regla está para proteger la información de la organización, para proteger nuestros empleos.
Pusimos este control por esto y esta razón. Así que, por favor, ayúdanos a mantener ese control. No lo trates de vulnerar. ¿Ya? Entonces, si usted involucra a las personas, ten por seguro, no vas a eliminar el riesgo. Ya saben que eso no se puede hacer. Pero sí vas a tener solamente unos cuantos, ¿verdad? Que van a estar un poco inconformes y que tienen dos opciones. O aceptan el proceso como va, o se cambian de empresa. ¿Ya? Pero entonces, señores, si tú los involucras, ten por seguro que te va a ir mucho mejor. ¿Ya? Y sistemas va a dejar de ser el patito feo de la empresa. ¿Ya? Cuando estemos hablando del tema de gobierno de TI, vamos a darnos cuenta de muchos errores que cometemos a veces en el área de TI eh, a la hora de hacer todos estos procesos asociados a las tecnologías. Entonces, hay que divulgar las vulnerabilidades como estrategia, porque la gente tiene que saber que existen esas vulnerabilidades. Y por eso es que las vulnerabilidades se publican. Y nosotros, en el área de seguridad, tenemos que estar pendientes de qué vulnerabilidades hay en los sistemas para poder, digamos que controlarlas, organizarlas y saber qué controles podríamos implementar. ¿Okay? Y señores, obviamente el conocimiento es poder. Así que si tienes en cuenta todos estos elementos, los interiorizas, pues vamos a tener en nuestras organizaciones mucho más éxito en la implementación y en la gestión de la seguridad. Tener claro, señores, que la seguridad es responsabilidad de todos en la empresa, desde el aseador, desde la persona de más bajo perfil, digamos que sí, en la empresa, hasta el gerente. Esto no es decir de que no, pónganle las reglas a toda esta gente de acá abajo. A mí no, porque yo soy el gerente. No. Usted es el primero que tiene que decir, no sabe que todos aquí, todos nos metemos en el cuento. A mí también me ponen mis restricciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la seguridad es un compromiso de todos en la empresa. Y hay un detalle asociado al sistema de gestión que es el detalle del liderazgo. El liderazgo de la alta dirección. Tiene que haber un compromiso serio de la alta dirección, si no, esto no sirve de nada. ¿Okay? Son cositas que a veces fallan, precisamente incluso por fallas en ese liderazgo. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta a nivel de la seguridad. Bueno, señores, entonces ese era el tema asociado a la conceptualización. Y continuaríamos ya la próxima clase con el tema que sigue.